Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar en este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí voy pisando las hojas del jardín, en este jardín invernal. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte que nos escuchan en Antofagasta, a aquellos que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, y también a los radiovidentes de la región metropolitana y a los sureños. Bueno, ahí está mi fiel Chucao, el pájaro sureño, que cuando digo sureño inmediatamente se emociona. Vamos a conversar hoy día de un tema que de repente se ve reducido a pura cifra. Hemos visto en todos los medios de comunicación cifras, desocupación 9,4%, más alta desde el año tanto, escaló a no sé cuánto en pandemia, cifras de CADEM, baja la popularidad de Kast, el empleo, en fin, números. 1 millón de personas que no logran encontrar empleos, trabajadores más jóvenes, mujeres. Mucho número, pero claramente detrás del número hay historias, rostros, seres humanos y también comunidades de seres humanos. Está toda esa reflexión filosófica de Hannah Arendt sobre el trabajo, sobre la labor, lo que significa. Y algunos pueden llegar a pensar, pienso, con buena voluntad, no estoy diciendo con mala voluntad, políticos o ministros, que lanzando frases como ya viene el crecimiento, eso va a traer esperanza a aquellos que están hoy día desesperanzados. Pero esto es mucho más complejo. Y por eso que invité al jardín a conversar conmigo y a tratar de ir develando y mostrando todas las implicancias que pueden tener culturales, sociales, sociológicas en la sociedad chilena de este desempleo que ya se arrastra desde hace un tiempo. Es verdad que ahora se disparó, pero estamos con cifras de desempleo. En el gobierno de Boric se mantuvo creo que un 8%, bastante pareja, no hubo una mejoría, y ahora tenemos esta cifra que a todos alarma. Él es Aldo Mascareño, es sociólogo, editor de Estudios Públicos, del Centro de Estudios Públicos, y es una de las voces más influyentes para comprender cómo las transformaciones económicas afectan la vida cotidiana de las personas. De hecho, el estallido podría ser un excelente laboratorio para investigar y buscar cuáles eran las causas y qué es lo que puede movilizar un estancamiento económico, qué es lo que puede pasar en una sociedad, emocionalmente, etcétera. Aldo, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Un gusto para mí, Cristian, por la invitación a este frondoso y relajante jardín. ¿Cierto? Tratamos de que sea relajante, aunque Así este tema es. que vamos a hablar no es tan relajante, pero es muy interesante. A ver, me gustaría primero hablar de lo que tú has hecho, el trabajo tuyo o tus intereses. Tú eres doctor en sociología. Y de alguna manera me da la impresión, y corrígeme tú si estoy en lo correcto, ¿no? Tú has estudiado cómo los fenómenos económicos alteran las expectativas, las emociones y las experiencias concretas de las personas, ¿no? Y además pueden tener efecto en la relación entre el individuo y las instituciones, Sí, entre claro. los ciudadanos y las instituciones. ¿Cuál ha sido tu foco de trabajo, de interés o tus focos en esta línea? En esta línea ha sido justamente este proceso que yo llamaría de desanclamiento, ¿no? Las relaciones de desanclamiento del trabajo, de la labor, como tú La mencionabas labor de al Hannah Arendt, inicio ¿no? de Hannah Arendt, de esta función del trabajo que tenía que ver esencialmente en una época distinta de la modernidad, con una reproducción social no solo del individuo, sino también, como tú lo mencionaste, de la familia, de la comunidad, de la sociedad en términos generales, de una identificación de la sociedad consigo misma, como lo decía Hegel, por ejemplo, ¿no? De una autoconciencia del ser humano consigo Claro. mismo, que después retoma Marx y lo transforma en una
en un fundamento de una revolución política. O sea, la forma en que hemos estado tratando de identificar fenómenos relativos al trabajo, fenómenos relativos a la economía, conectan con esta dimensión política, pero también conectan con esta autonomía e independencia de nosotros las personas, de nosotros los seres humanos, en un espacio en el cual obligatoriamente, además, y muchas veces con gusto, trabajamos, ¿no? Porque ese trabajo se constituye en nuestra identidad, ¿no? Ese fue como uno de los fundamentos de la filosofía de Hegel, ¿no? De la fenomenología de Hegel y de esta idea de dialéctica famosa del amo y el esclavo. El amo y el esclavo, claro. Exactamente, el esclavo o el siervo se constituye a sí mismo, genera su autoconciencia por medio de ese trabajo, ¿no? Finalmente. Ya, y entonces estamos con el desempleo hoy día. El desempleo es como, desde esta mirada, como la punta del iceberg, por supuesto que es dramático, ¿no es cierto? Pero esconde muchas más capas y profundidades. ¿Cuáles son las capas que tú crees que hay que relevar y mostrar y estudiar? Sí. Y ver lo que está pasando. Sí, mira, últimamente hemos realizado algunas investigaciones justamente porque a partir del inicio del gobierno actual de José Antonio Kast, comenzó una discusión primero respecto de los temas de seguridad y observamos varios movimientos en torno a eso. Tuvimos 2 o 3 meses, ¿no? Metidos con la ministra y con el cambio de ministerio y todas esas cosas, y paralelamente comenzó a surgir otro tema, que era el tema de la mega reforma, ¿no? De esta ley de reconstrucción. Y cuando comenzó esa ley de reconstrucción, ¿no? Comenzó una discusión tremendamente técnica, ¿no? Tremendamente abstracta, tremendamente alejada de las preocupaciones, ¿no? En último término, de las personas, de las preocupaciones cotidianas, digámoslo así, de las personas, porque uno sabe y uno está también en estos espacios justamente para explicar cuál es la conexión entre la estabilidad fiscal y el trabajo cotidiano. Pero si eso no se hace desde las esferas públicas, ¿no? Si no se le da ese sentido de cotidianeidad a ese trabajo y si se les pide a las personas que sigan esperando, después de que han votado por un gobierno justamente con esa esperanza, con esa expectativa, tanto en los temas de seguridad como en los temas de empleo y trabajo, entonces la decisión se comienza a hacer mucho mayor, ¿no? Y eso repercute en las encuestas, repercute en la aprobación del gobierno, repercute en el ánimo de la sociedad cada día, repercute en la forma en que nos relacionamos y repercute también en la forma en que nos vinculamos con la política y en la calidad, ¿no? De esta vida en la cual estamos. La discusión se hizo demasiado técnica. Si tú te acuerdas, durante mucho tiempo comenzamos a hablar de la diferencia entre estabilidad fiscal y crecimiento, ¿no? Y hablar de 6.000 millones de pesos de gasto, hablar de recortes fiscal, hablar de deuda del 50%. Cuando la gente está endeudada, no sé, 1.000% en su vida cotidiana, entonces todas esas cosas parecen tremendamente ajenas. ¿Y cómo se logra, o quién ha logrado con éxito superar esta brecha entre lo abstracto, esta política y esta técnica que se mueve en la abstracción y la cotidianidad concreta? ¿Cómo se logra esa conexión? Yo creo que esa conexión se logra con una comunicación distinta a la comunicación técnica, con una comunicación cercana, en el fondo, ¿no? que pueden hacer las grandes figuras políticas como los presidentes, por supuesto, ¿no? Como por ejemplo, no sé, uno puede pensar en nuestros presidentes. Yo creo que Elwin, ¿no? En el origen de la democracia tenía una comunicación muy cercana, no en temas económicos, pero en temas políticos y en temas de reconstrucción del ánimo de la sociedad después de la dictadura, muy distinta a la que la tuvo Frei, por ejemplo, ¿no? Y Bachelet, ¿no? Bachelet fue probablemente el paradigma de esa cercanía con la gente y de esa confianza. Yo creo que también la tuvo Boric, ¿no? Pero a Boric no le acompañó la dimensión de gestión, ¿no? Y ahora Kast, yo creo que está comenzando a hacer un giro hacia ese tipo de ¿Dónde lo ves tú comunicación. eso? Lo veo, por ejemplo, en las últimas cuestiones que ha hecho, no tanto respecto de las cuestiones económicas, sino respecto de este freno que puso a este énfasis sobre la militarización que se estaba produciendo en las últimas semanas. No, él puso un límite ahí, ¿no? Y me parece que ese límite que estaba poniendo respecto de militarizar todos los problemas referidos a temas de seguridad no era conveniente en términos de espíritu democrático, no era Pero conveniente ahí en términos de uno Estado de podría decir Derecho. que se desconecta. Si uno, no sé qué pasaría, qué piensa la gente. Yo creo que en el sentido común está mucho más validado que haya militares. Bueno, El primer sentido de la reacción es que salgan militares. Así es.
Sí, pero justamente porque eso es, y porque sabemos que eso afecta el sentido democrático y afecta la vida cotidiana, es que hay que tener una comunicación muy sensible respecto de explicar y respecto de ser claro en cuáles son las consecuencias de una cuestión por el estilo. Yo creo que nosotros tuvimos una experiencia de falta de imposición de límite recientemente, que fue la pandemia, ¿no? En la pandemia todos nos fuimos encerrados, teníamos que pedir permiso para salir de la casa a carabineros, en el fondo, ¿no? Algo que ni siquiera pasaba en muchos sentidos. Bueno, en los toques de queda en dictadura sí, por supuesto, pasaba, pero aquí era una cuestión cotidiana. O sea, yo creo que tuvimos una experiencia de un Estado fuerte, ¿no?, sobre nosotros, Claro que sí, que fue nos brutal. obligaba a muchas cosas, en esta, como la llamó Mañalich, dictadura médica, ¿no? Sanitaria. Sanitaria, ese era el concepto que utilizaba él. Yo creo que ahí hay que tener mucha sensibilidad justamente para explicar los límites de esas cosas, y para explicar, por ejemplo, ahora los límites de esta y las razones por las cuales tenemos que poner estos límites de estabilidad y fiscal y de crecimiento, pero también de cuáles son las medidas que podemos tomar para que baje, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Para aumentar la posibilidad de trabajo de las mujeres y de los jóvenes. De 24 años. Ahora ahí no hay desempleo fórmulas muy alto. mágicas. No, por supuesto que no hay, ¿no? Como en general no hay fórmulas mágicas en la política ni en las sociedades modernas, ¿no? Eso quedó para otro tipo de sociedades más antiguas. Yo diría que ahora la fórmula está en observar muy concretamente cuáles son esas preocupaciones cotidianas, y no enamorarse de estas propias ideas de pedirnos largos plazos, de pedirles largos plazos a la gente, porque yo creo que todos los que están en el gobierno, tú y yo, podemos tener una espera de largo plazo, porque tenemos condiciones de reproducción de nuestra vida material, por una parte, de nuestra vida social en relación con nuestro trabajo, y podemos tener resistencia a eso. Pero lo que están viviendo, en el fondo, ¿no?, es las personas que no lo tienen, simplemente no es un tipo de comunicación que sea socialmente reconocible, ni que te reconozca en tus necesidades propias cotidianas, ¿no? Un efecto de cómo puede impactar el desempleo, tú dijiste, en el ánimo y en algo de largo plazo a nuestra sociedad, que me pareció interesante, es que este problema, que es el desempleo, no es solamente un indicador económico, sino que el desempleo modifica la relación entre las personas y las instituciones. Yo ahí sí que veo un problema mayor, que si eso se va profundizando, ahí terminamos, bueno, en líderes populistas que ofrecen la salvación y todo. ¿Cómo se produce? Claro. ¿Cómo se ha ido produciendo? ¿Qué has estudiado tú? ¿Cómo se produce esa modificación entre las personas y las instituciones a partir del desempleo? Sí, una de las grandes formas de inclusión social, probablemente la principal que nosotros tenemos en nuestras sociedades modernas diferenciadas, es que tenemos posibilidades de inclusión por medio del trabajo. O sea, la forma principal de inclusión es por medio de inclusión social, es por medio del trabajo. Por supuesto tenemos familia, ¿no? Por supuesto tenemos pareja, por supuesto tenemos amigos, ¿no? Pero la forma principal y cotidiana en la cual nuestra vida común, en el fondo, ¿no?, a todos los que trabajamos, está guiada es por medio de esta relación laboral, ¿no? Nosotros generamos un vínculo con otras personas, tenemos amigos en el trabajo, obtenemos reconocimiento en el trabajo. Hay un por mundo todas las propio cosas que ahí. hacemos. Hay un mundo que es propio, que es laboral, y que es distinto al mundo familiar. Fíjate, en las sociedades modernas se ha inventado algo que se llama la carrera, ¿no? La carrera es lo que permite conectar nuestras biografías personales con la empresa, nuestras biografías personales con las organizaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que es la carrera? La carrera es justamente una colección de trabajos que nosotros imprimimos en un currículum. Y que arma un relato de nuestra propia vida. Exactamente. ¿No? Y eso te iba a decir justamente, que permite construir una memoria. Permite construir Claro, una memoria. Y sí. cuando tú construyes una memoria con esa carrera, con ese currículum que tú estás constantemente elaborando, tú tienes un futuro, tienes una orientación, descubres tu propio, digámoslo así, destino, ¿no? Tu propio futuro, tus propias expectativas, hacia dónde quiero llegar, quiero avanzar en algo, ¿no?
ya ya estuve en esta posición, no quiero volver a Mm. ella, quiero alcanzar otra meta y otra más y otra más. Y esas son las formas de motivación más profundas que nosotros tenemos, ¿no? Cuando nuestra condena, por decirlo así, después de salir del paraíso, es el trabajo. Ahora, pero ¿cómo se modifica esta relación entre personas e instituciones a partir del desempleo? ¿Cuáles son los peligros ahí? ¿Qué es lo que puede pasar? Los peligros son la desestructuración, primero, desestructuración a nivel psicológico de cada uno. No, dejamos de tener relaciones personales en el día, por ejemplo, con otras personas. Dejamos de estar exigidos, ¿no? Cuando estamos desempleados, dejamos de estar exigidos por desafíos, por la contingencia de la sociedad, ¿no? Dejamos de tener que resolver problemas. El único problema, y toda la vida se concentra en eso, es obtener un trabajo, ¿no? Y la vida se vuelve en ese sentido dicotómica. ¿Lo obtienes o no lo obtienes? ¿No? Y si lo obtienes, bueno, de nuevo puedes volver a ese track de inclusión social. De nuevo puedes tener memoria, de nuevo puedes tener futuro. Pero si no lo obtienes, estás todo el día pensando, estás todo el día sobre ti mismo y sobre la indignidad, por decirlo así, y sobre un sentido de menosprecio, un sentido de no reconocimiento de la sociedad hacia ti, justamente porque no tienes empleo. Bueno, y eso va produciendo, me imagino, bronca, y eso va produciendo además, a ver, ¿cómo decirlo? Desapego de la democracia, de las instituciones, o sea, es un caldo de cultivo, no solo de estallido, de emergencias de liderazgo, digamos, de líderes populistas negativos que puedan Así es, tomar. sí. O sea, el escenario es peligroso a largo plazo, altamente peligroso para la sociedad, que eso debieran entenderlo la clase política, los empresarios, etcétera, ¿no es cierto? Lo es, y no solamente lo es, Cristian, por el hecho de que eso puede ser un caldo de cultivo de estallido, yo creo que lo es más respecto de propuestas de carácter populista, ¿no? Porque nosotros hemos investigado ¿Qué es lo también. que Trump, por ejemplo, esa figura, él supo conectarse? Ahí tienes un líder que se conectó, negativo, digamos, por su populismo, Ujú. que se conectó con la herida del pueblo norteamericano, de una parte del pueblo norteamericano, cosa que no hizo la élite demócrata, Claro. que se desconectó, ¿no es cierto? Y mira las consecuencias. La élite demócrata se desconectó, exactamente, ¿no? Uno recuerda las formulaciones de Hillary Clinton, ¿no? Como la basura blanca hablaba respecto de los electores de Trump. Y lo que les ofrecía Trump era un regreso a las posibilidades de mercado, fundamentalmente, ¿no? Hay unas investigaciones antropológicas bien interesantes de los votantes de Trump en Estados Unidos que refieren justamente al hecho de que en Luisiana, por ejemplo, ¿no? De que la gente vivía en este cordón industrial, en el fondo, en un cordón industrial donde hay petroquímicas, donde la vida es difícil, en el fondo, ¿no? Pero los gobiernos demócratas, decía esta investigación, lo que habían entregado era una lista de inclusiones que tenían que ver con identidades. Entonces estaban primero los migrantes, estaban primero Minorías las sexuales. minorías sexuales, estaba primero el pelícano café, que es el ave Sí. de Luisiana, y al final estaban ahí. Entonces lo que Trump, ¿no? Decían en esta investigación por medio de entrevistas, lo que Trump les entregaba era volver de nuevo a las posibilidades abiertas que ofrecía el mercado, ¿no? Incluso si ese mercado fuese de carácter global. Y Parisi no sería un ejemplo de un líder que a lo mejor está conectando con eso y está logrando articular un discurso y haciendo un proyecto político a largo plazo, tomando esta herida de ciudadano común. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a eso quería llegar justamente cuando me formulabas la primera pregunta, porque dentro de otras investigaciones que hemos hecho hemos identificado un grupo de personas que nosotros les llamamos los indiferentes, que son justamente, por eso te decía que no necesariamente esto tiene que llegar a un estallido social, pero sí a una mayor sensibilidad y apertura a ofertas y a fórmulas más fáciles, ¿no? Por las cuales uno puede obtener inclusión. Porque este grupo indiferente, un grupo indiferente que lo llamamos así, respecto de una pregunta en nuestra encuesta CEP que pregunta por los regímenes, la adhesión a un régimen democrático, un régimen autoritario, o si a usted le da lo mismo exactamente si lo obtiene o no lo obtiene. Y hay mucha gente, cerca de un 30%, 25%, ha oscilado últimamente en 25 o 30%, que le da lo mismo, justamente. ¿Sí? Y ese es muy cercano, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, al votante de personas de candidatos como Parisi, justamente. Pero ese grupo es un grupo que solo le queda el trabajo, ¿no? Que se identifican por el trabajo, que están constantemente trabajando. Entonces, lo único que quieren
¿no? Es que los dejen trabajar tranquilos, es que no le hagan la vida más fácil, es que el Estado, ¿no?, sea un poco más robusto, de manera tal que cuando tienen algún problema, ¿no?, de esos problemas fuertes referidos a la salud, referidos al desempleo, referidos a un robo, a un asalto en la casa, no tengan que volver 10 años atrás en toda esta carrera, de nuevo volvemos al concepto de carrera, que han hecho a lo largo de su vida y puedan tener memoria y puedan tener futuro. Estoy caminando en el jardín con Aldo Mascareño, sociólogo, investigador del CEP. Estamos hablando de todo lo que implica el desempleo, que tiene muchas capas, muchas dimensiones. Ahora, tú también has afirmado que incluso si hay, imaginemos, recuperación del trabajo, no se resolvería el problema de fondo si los salarios continúan estancados, es decir, empleo con malos salarios, ¿no? Y que en los salarios hay otro problema que tenemos ahí que se está incubando, ¿no? Sin duda. Lo que ha pasado, fíjate, con esta discusión de la que hablábamos al inicio de nuestra conversación, que ha predominado en el escenario nacional entre crecimiento y estabilidad fiscal y este alto tecnicismo al que nos ha llevado esa discusión, es que ha predominado en el escenario público, ha predominado en la comunicación pública, esa diferencia directriz, como se le llama en teoría de comunicación. ¿Y qué es lo que hace eso? Cuando estamos tan preocupados de este equilibrio y de los porcentajes de deuda fiscal o de los niveles de crecimiento, es que olvidamos muchas de las otras cosas que aparecen más abajo. Y más abajo aparecen un montón de cuestiones relativas con la corrupción, relativas con la salud, relativas con la informalidad, relativas con la incapacidad de las mujeres, en el fondo, ¿no?, de encontrar trabajos que puedan compatibilizar, por ejemplo, ¿no?, su rol materno con la capacidad de trabajar. Entonces aparecen todos esos elementos en el trasfondo, ¿no? Y cuando aparecen esos elementos en el trasfondo, uno lo que comienza a identificar son señales de alerta temprana, que se van a convertir en el futuro en problemas, ¿no? Cuando se despeje esta distinción directriz, este predominio de la diferencia conversacional entre crecimiento y estabilidad fiscal, y podamos ver todo lo que no estamos viendo, justamente por estar tan preocupados de esos fenómenos. Incluso podríamos tener un escenario, imaginemos un poquito de mayor crecimiento, como apuntaba optimistamente el ministro de Hacienda Quiroga en la tercera, y no veamos eso traducido en la vida cotidiana de las personas. O sea, entonces, ¿de qué va a servir tener crecimiento si eso no impacta? O sea, incluso vas a producir más bronca. Si por un lado estás tirando, oye, sí, estamos creciendo. Claro, bueno, claro, y a mí yo no lo veo. A mí no me llega, ¿no es cierto? Sí, y tú sabes que ese siempre ha sido históricamente uno de los puntos de quiebre, ¿no?, por los cuales las sociedades entran en procesos críticos, en procesos políticos, en procesos de polarización, ¿no? Cuando las crisis políticas o cuando las crisis económicas comienzan a afectar la vida cotidiana y comienzan a afectar el bolsillo, en el fondo, ¿no?, de las personas, ahí es cuando cada uno de nosotros se siente motivado a la protesta, ¿no? Cada uno de nosotros se siente motivado a la impugnación, cada uno de nosotros se siente motivado a cosas respecto de las cuales podríamos estar más contenidos si es que hubiesen medidas concretas que establecieran ciertos canales a través de los cuales podamos satisfacer las demandas cotidianas. Hay otro tema, también se habla del empleo informal, o sea, aumento del empleo informal, ¿no es cierto? Sí. Eso también tiene implicancias. El que está en el empleo informal está como fuera, en el fondo, no sé, del Estado, fuera de la protección social, queda como fuera, queda como en una zona marginal. Bueno, sí. Y por lo tanto su relación es mucho más frágil con las instituciones. Y eso implica más fragilidad para las personas, ¿no?, que están en ese empleo informal. Y ese empleo informal uno se lo imagina, no sé, en las ferias, uno se lo imagina en la calle, uno lo ve caminando por cerca de los lugares donde trabaja, lo ve cotidianamente. Y hay otro tipo de trabajo informal que también ha crecido en el último tiempo, que uno no ve, que tiene que ver con redes sociales, con los trabajos que se hacen por Instagram y cosas por el estilo. Es decir, hay una complejidad de esa informalidad que hoy es mucho más alta de la que teníamos hace algunos años, cuando nos imaginábamos el trabajo informal. Es como el otro sendero del que hablaba Nando de Soto, la economía informal en Perú, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, esa es la imagen más radical, ¿no?, que tenemos a nivel mundial también, ¿no?, de una economía absolutamente informalizada, productiva,
Sí, claro, eso Pero es lo paradójico. Claro. exactamente. Pero a la vez altamente informal y por tanto no solamente frágil en términos económicos institucionales, ¿no? Que eso es fundamental, pero también altamente frágil en términos de la seguridad de las personas, ¿no? En términos de la seguridad en el trabajo y en términos de las capacidades que esas personas logran desarrollar en ese trabajo, ¿no? El trabajo es también una forma de construir capacidades, una forma de aprendizaje cada día, en el fondo, ¿no? Y todo eso se pierde cuando estas cuestiones se transforman en algo que es constantemente un riesgo. Trabajar informalmente, ¿no? Lo primero que tú tienes en mente es el riesgo al cual estás sometido cuando haces ese tipo de Ahora, trabajo. aterrizándolo, baja la aprobación de casa en la última encuesta, tiene que ver también con el tema del desempleo, se lo castigó por el tema de seguridad, pero ahora Ujú. el alza de los precios de combustible, y el presidente, bueno, llama a esperar, ya van a venir inversiones, estoy optimista, eso va a dar fruto, pero si no hay medidas concretas, esas palabras van a quedar como ¿cómo se llama? Sí. Las palabras Ajá. vacías de las que hablaba Guillermo Palabra de vacía. Oca en el Ujú. Medievalista, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuáles medidas concretas o cuáles señales debe dar el Estado si tú no tienes crecimiento inmediato, empiezas a tener inversiones, pero no empieza a ver el chorreo hacia abajo? Ujú. ¿Qué es lo que puedes hacer desde el Sí. Estado y el gobierno? Sí, mira, tienes toda la razón, ¿no? En que el giro respecto de la conversación actual está comenzando recién a girar desde los temas de seguridad, que ya parecieran estar bajo control con el nuevo ministro, eh, y hacia el tema económico ahora, especialmente por las cifras de IMASEC, por las cifras Mm, de desempleo, por la alta mm, informalidad, ¿no? Y ahí las cuestiones que se comienzan a discutir tienen que ver con temas de flexibilidad laboral, mm, jornadas mm. parciales, ¿no? Trabajos estacionales, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? La idea no es llegar al PEM y al POG, ¿no? Que teníamos Sí, claro. tristemente célebres PEM y POG de hace varias décadas atrás, pero por supuesto tenemos que tener desarrollos de mayor flexibilidad laboral. Y ahí viene otra discusión, ¿no? ¿En qué medida esa flexibilidad laboral es algo que se percibe como como Claro. políticas adecuadas para Para el producir empleo empleo o o un atentado contra los derechos laborales, exactamente? y ahí la izquierda obviamente que va a investir, ¿no? Y si no hay, Y esa es la próxima discusión, claro, esa es la próxima, y seguramente, si no sí. hay acuerdos y si no hay diálogo entre gobierno y oposición, eso se hace mucho más difícil. Y se reproduce todo lo que hemos hablado, ¿no? Esta distancia de los ciudadanos con la política, se reproduce esa indiferencia y se abre el espacio nuevamente para estas políticas de carácter populista, inmediatista y más fáciles de conectar con públicos deseosos y con públicos ansiosos y con públicos que requieren medidas concretas. Aldo, yo te agradezco muchísimo esta visita que me has hecho a este pequeño jardín al fin del mundo. Aldo Mascareño, sociólogo, editor, investigador del Centro de Estudios Públicos, levantando estas señales de alertas que deben ser leídas desde la política, que tiende a veces a quedarse en una abstracción Ujú. separada de la cotidianidad. Hay que ver rostros aquí, pues si uno ve solamente números, obviamente, y desde la economía es muy fácil ver números Ujú. y no ver rostros, ¿no? La economía necesita la sociología, la economía necesita esa otra mirada. Eso iba a decir también. Sí, desde luego, ¿no? Nosotros vamos a una breve pausa y le recordamos que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Volvemos en poquitos minutos más. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín, y hoy día vamos a tener una conversación que tiene que ver con los pequeños actos cotidianos. Nuestra vida está tejida en realidad de pequeños actos cotidianos. Muchos de esos actos muchas veces no los miramos o los hacemos en automático, y pocos son los que colocan la lupa para mirarlos, analizarlos, entenderlo y ver qué nos pueden decir de nosotros mismos. Los microdramas, así le puso la autora de este libro interesantísimo, Microdramas, el peso de lo leve. ¿Qué es un microdrama? Bueno, un microdrama no es lo que alguien dice que haría, ni tampoco la imagen que
que uno tiene de sí mismo, ¿no es cierto?, sino que es lo que uno hace. Esa diferencia entre el discurso y la realidad real del ser humano puede llegar a ser un abismo. Y por eso es que es tan interesante que Constanza Michelson, psicoanalista, ensayista, psicóloga clínica, escritora, haya puesto el foco en estos microdramas de la vida cotidiana. Un libro muy interesante, muy entretenido, que contiene historias, pero también hay mitología, la mitología como iluminando esta realidad humana que se escurre, pequeña, leve. Ella es conocida por justamente cruzar la clínica, la filosofía, la literatura, la política y la observación cotidiana. Ese es su trabajo y su pasión, podríamos decir. Y ahora lo hace aquí en los microdramas de nuestra vida humana, demasiado humana, como diría Federico Nietzsche. Constanza, muy bienvenida al Jardín. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Constanza además ha publicado libros extremadamente interesantes. Una vez tuve una conversación en el Jardín hace un tiempo atrás, un par de años, 3 años atrás, después de 50 sombras de Freud, Neuróticos, hasta que Capitalismo en el yo. Del yo, lo puse en el yo. También. Hacer la noche también funciona en el yo. Obtuvo un premio a las mejores obras literarias. Nostalgia del desastre, un libro interesantísimo. A lo mejor alcanzamos a comentarlo de pasadita después de hablar de los microdramas. A ver, Constanza, ¿qué es lo que te llevó a pensar que podía ser interesante publicar un libro sobre lo leve o lo casi microscópico de la coexistencia humana? No sabía. No sabía, ¿ya? No, me pasó más bien. Este libro me pasó en el sentido de que en realidad me pasa, creo, que siempre al terminar un libro, esto es como cuando uno va a una fiesta y o a una reunión y algo se te quedó, algo no quedó totalmente hilado y sigues soñando. Bueno, después de un libro medio que me pasa eso y me doy cuenta que hay un hilo que recojo entre un libro y otro. Quizás siempre es el mismo hilo, no tengo ni idea. Pero el que venía después de Nostalgia del desastre, a mí se me ocurría que quería precisamente tratar de entrar al problema de la filiación, porque me parece que Nostalgia del desastre es un poco sobre un padre, digamos, y la violencia, la guerra, pero la violencia también doméstica, como un espejo. Entonces quería entrar por ahí y dije, bueno, quiero entrar por los grandes relatos. Se me pongo a estudiar, tomo clases también, mi mitología griega, la Biblia hebrea, tengo una profesora increíble, una maestra, y estaba en esos grandes líos y dije, bueno, se me ocurrió que tenía que partir por Edipo. Y no salí de Edipo. Me quedé pegada. ¿Por qué te quedaste? Interesante. Dos cosas te preguntan. Antes de meternos en Edipo, que me interesó mucho esto, que la Biblia, los mitos griegos, entiendo que ahí encontramos a los primeros psicólogos, ¿no? O la primera psicología o psiquiatría, no sé. O sea, me di cuenta de algo que seguramente yo no me di cuenta, ya muchos lo habrán dicho antes que yo. Yo me di cuenta, pero eso no significa que esto yo lo descubriera. Eso es lo que quiero decir. Claro que efectivamente estas personas, digamos, que narraban, que son historias unas sobre otras, que además es muy interesante cómo están escritas porque se repiten los mismos temas, como si siempre fueran las mismas historias, pero van cambiando los personajes. Y que no tienen nada que ver con lo divino, digamos, o sea, son las leyes de humanización, básicamente, y se parece mucho al trabajo que se hace en psicoanálisis. Entonces, parece claro, esta gente está inventando o está lidiando con los problemas de la psicología humana, individual, pero también cómo crear pueblos, cómo crear acuerdos, cómo crear pactos. Me parece que todo el tiempo esos textos estaban hablando de eso, y yo quería hablar de eso, o sea, tomarlos como materiales para entrar en estos problemas. Interesante, Gabriela Mistral, que fue lectora de la Biblia, que le leía en la Biblia cuando niña, dijo una vez por ahí una frase, no sé si la voy a repetir igual, pero aproximada, de que ella sentía que los personajes de la Biblia le parecían personajes muy reales, muy de carne y hueso, y que incluso personajes literarios encontró en otra literatura le parecieron menos reales que los personajes bíblicos. Es totalmente humano en el sentido de que si uno lee, no sé, toda esta parte, el Génesis, todo el tiempo es el mismo problema, para mí, digamos. ¿Qué significa crecer, tener límite, salir del paraíso, volver a embarrarla? Y también es un Dios
tan humano, en cierto, a pesar de que es una alteridad radical, pero también va creciendo, uno podría decir, en el sentido de, ok, no me gusta lo que hace mi criatura, los destruyo a todos y después le da pena y dice, nunca más voy a destruir esto. Es como si también se diera cuenta que el mal y el bien conviven, ¿no? Que esta cosa es más compleja. Entonces, me parece, es como si fuese el mismo trabajo. Digamos, cuando uno piensa, ¿qué hace el psicoanálisis, por ejemplo, la terapia? Es eso, digamos, que alguien puede integrar el bien y el mal, que no siempre es culpa del otro, de que tienes límite, de que precisamente porque tenemos límite, tenemos que crear cosas, de que nadie es el punto final. Bueno, me parece que la temática, por ejemplo, en Génesis es todo el tiempo eso y no hay una progresión, es todo el tiempo caerse y volver, una y otra vez. Oye, interesante, o sea, habría que leer más la Biblia, leer más el Antiguo Testamento como texto terapéutico. A mí, o sea, yo encuentro que hay una fuente y además que es como esta cosa que tenían de fascinante los cuentos antiguos para los niños, que tenían algo que uno decía, esto está escrito en varias capas, está diciendo varias cosas, y que han fascinado a los adultos, los niños también, y creo que estos relatos antiguos también están escritos un poco en esa clave. Porque uno dice, ¿qué están diciendo realmente? ¿No? ¿A dónde te están hablando? Al inconsciente tal vez, ¿o no? También, Ujú. también al inconsciente. Pero uno entiende que hay algo, que hay un mensaje que te toca, que hay algo para ti, que no tiene que ver con lo espiritual, uno podría entrar por ese lado, pero ni siquiera estoy hablando de ese Sí, lado. estás hablando del humano, Total. ya. Entonces, ok, Yo estaba en ese proyecto. estabas en ese proyecto. Estaba en ese proyecto y lo que más me interesaba de ese proyecto era preguntarme, porque te lo pongo así, que era otro tema de ese libro Nostalgia al Desastre, que es la autodestrucción, que también es un asunto para mí tan inquietante, tan triste y tan inquietante. Yo quería pensar esas cosas, entonces decía, bueno, en una crisis mental o cuando alguien se arruina la vida, digamos, o cuando los seres humanos en grupo arruinan el mundo, hay una especie de caída del tiempo. Una crisis de pánico es una caída del tiempo, en el sentido todo es yo, todo es ahora. Entonces también quería entender, a través de estos relatos antiguos, cuando el ser humano, estos primeros psicólogos, filósofos, fueron creando la posibilidad del tiempo. Porque en los griegos, en la mitología, no hay salida, hay maldición, hay destino, todo está escrito de antemano. Claro, destino. Como esa serie de La adolescencia. fatalidad. La fatalidad. Como Claro. esa serie de adolescencia. ¿Te acuerdas? ¿La viste? Sí, sí. Bueno, uno sabe el final desde el comienzo, no hay salida, Ujú. ¿no? Igual, hay una salida que... Hay una salida tal vez, ¿o no? Que es Bueno, cuando el niño reconoce exacto. que él es el que Eso, hizo el... eso para mí es Edipo, que es Claro. crecer, en el sentido cuando Edipo, no cuando resuelve el enigma de la ciudad, le dice a la esfinge, es el ser humano, sino cuando él, Edipo en Tebas, dice, soy yo. Es decir, la responsabilidad. Pero aún así, no hay tiempo, es decir, algo se ordena del mundo humano, hay una justicia, sin embargo, no hay tiempo. ¿Y quiénes abren el tiempo? Bueno, son los otros en el desierto, los que inventan el tiempo a través de la promesa y la alianza, Ujú. ¿sí? Que Claro. dicen, bueno, hay algo por venir, no todo está escrito, pero lo que pasó hay que responder por lo que sí pasó. Claro, Pero, lógico. bueno, entonces yo estaba en eso y ese era mi proyecto, por decir así, mi gran proyecto no me resultó hasta ahora, ya veremos, yo creo que va a ir a otra cosa, lo que ya estoy pensando, pero dije, bueno, me quedé pegada en Edipo y mientras no podría sacar Edipo, el editor me decía, bueno, mándame algo, yo no puedo, me doy vueltas, igual que Edipo andando, creo que avanzo, pero estoy en círculo. Y había leído tanto de estos relatos que empezaba a mirar hacia el lado, no sé, a mis hijos, a mis amigos, todo. Y dice, bueno, están todos en los mismos dramas. Lo que pasa es que ya no voy a escribir de estos grandes dramas, sino de los microdramas. O sea, tenías las historias ahí al lado, Las escenas, le puse así, más que historias, ¿ya? creo que son, o eso traté, son escenas, o sea, que es una escena donde alguien hace algo o alguien tiene que hacer algo y eso te impone un problema, digamos, la encrucijada. Aunque sean cosas que parecen muy, muy cotidianas, eso es lo que hacemos. Vamos a dar un ejemplo como parte. Ya, po. La primera. Fue así. Me levanté en pijama, caminé a la cocina, tomé las tijeras. La miré un momento como si hubiera olvidado para qué sirven. Verifiqué que no tuvieran restos de comida. Luego fui al baño, tomé un mechón, corté sin medir, sin simetría. Parte con la historia de alguien que se corta un mechón de pelo. Ya. ¿Y a dónde nos lleva y a dónde te lleva a ti ese comienzo? Bueno, a lo que lleva ahí es la pregunta si alguien puede moverse un poco, 1 milímetro, para no ser siempre tan igual a sí mismo. Ujú. Ese es el punto. Como, ¿qué significa ser tan igual a uno mismo
o pueden mirarse un poquito, correrse un poquito, a ver qué pasa, ¿no? Y estamos tan condenados, no podemos... ¿es posible esa salida? Yo creo que el extrañamiento viene más que por la teoría. Uno puede tener la teoría de las deconstrucciones que tú quieras y no deconstruirte ni un milímetro, digamos. Lo hemos visto un montón eso, creo yo. Que la teoría no salva ni garantiza ninguna conducta, ni garantiza la ética, ¿no? Que es estar en el problema mismo. El extrañamiento viene de cuando algo te toca, algo te pega. O sea, realmente, no sé, un poco ese microdrama termina diciendo, bueno, ese día no cambié el mundo, pero en vez de gritar me corté el pelo, digamos, un poco, un mechón, ¿no? Yo creo que cuando algo te toca es que entonces viene viene el acto. Tal vez uno siempre piensa, tiene la expectativa que nuestra vida se decide en algún gran acto, ¿no es cierto? Igual que la historia, un gran comienzo, una revolución, ¿no? Y a veces no, se decide en este acto mínimo, ¿no? Bueno, hay una historia que cuando empiezo a leer, yo no tenía ningún tipo de educación religiosa, de los griegos sabía podía saber un poco del colegio, pero realmente fue interesante leer todo esto ahora a mi edad, digamos, de grande, y poder entrar por ciertos lugares. Entonces creo que hice una lectura que en el sentido fuerte de la palabra, quería realmente meterme y entender algunas cosas, y realmente estaba lleno de historias que no tenía idea de que existían. Y por ejemplo, me parecía totalmente extraordinario esto que después del primer acuerdo, digamos, político, donde Dios dice nunca más voy a destruir el mundo, de aquí en adelante, después del diluvio digo, de aquí en adelante si se autodestruyen va a ser culpa de ustedes, digamos, y aquí estamos. Y el primer, podríamos decir, problema político que viene después es a causa no de que Dios destruye nada, digamos, de que Noé, está esta escena donde se emborracha, se cae pilucho, claro, se le ven sus partes íntimas, pasa un hijo, lo ve, va a llamar a los hermanos para copuchar en vez de ser más discreto, tapar al papá, y van los tres hermanos a ver a este señor, despierta, pregunta quién tiene la culpa y maldice a uno de estos hijos y a todo su linaje. Y hay algunas interpretaciones, leía por ahí, que después, por ejemplo, algunas, qué sé yo, posturas racistas, luego coloniales, decían, bueno, este linaje, el de los esclavos, son eso, digamos, los que le faltaban el respeto al papá. Pero este es el punto que me parece interesante. ¿Cuál es el microdrama ahí para mí? Es Noé, en vez de morirse de vergüenza, digamos, decir, chuta, ya, bueno, se me pasó la mano con el copete, o cualquier cosa, se moraliza. Y tú te has interesado en estos personajes moralizadores, ¿no es cierto? En los que moralizan. Moralizan para tapar su propia herida, digamos, ¿no? Entonces imagínate como crear un problema político enorme bueno, no sé, porque te vieron humillar, porque te sentiste humillaste. Humillado. Tú proyectar tu sombra afuera, ¿no es cierto? Por ejemplo. Ajá. Ya, y estos personajes moralizadores, hablemos de la moralización. Tú has hablado antes de esto, ¿no? Este tema de los moralistas o moralizadores. Sí, bueno, sí, porque, a ver, que yo creo que así como si pudiera hacer una lista de las cosas que son más inquietantes de lo que nos pasa a los seres humanos, una es la autodestrucción, que ya la dije, y la segunda es esto, hacer pasar el mal por bien, ¿no? Eso creo que es un mal feroz, digamos, y que se repite en la historia, que no tiene nada de nuevo, cada época le cambia los contenidos. Pero de alguna forma la violencia mimética de la que hablaba René Girard, entonces tenemos que encontrar un chivo expiatorio para poner todo el mal en un lugar y expiar, bueno, esto mismo que se supone que aprendió Dios después del diluvio, que el mal y el bien conviven, nadie es puro. ¿Y qué has investigado sobre, que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo pueblos enteros pueden caer bajo ese relato, digamos, y seguir ese relato, ¿no? Psicotizarse en ese relato, no sé, ¿cómo ocurre eso? Bueno, yo creo que tercera cosa, si sumamos a la lista, es la sugestión, que lo interesante de la sugestión es que los seres humanos creemos que no somos sugestionables, que los tontos son sugestionables, y no es verdad. Es decir, ese tipo de estar como del pensamiento en masa, a veces
está dado por el miedo a que no te sigan invitando a los cumpleaños, digamos, o no poder sentarte en la misma mesa a almorzar con tus compañeros porque dijiste que no, o dijiste esta cosa que estamos pensando todos quizás por ahí no está tan buena, digamos. Eso cuesta mucho, porque tiene un costo. El quedarse solo, que es una cosa que nos aterroriza. Pero por otra parte, es verdad que, ponte tú, yo me acordaba, no me acuerdo ante qué eventualidad, yo trabajaba en algún lugar con alguien que, ¿qué es lo que está? Supongo que, por ejemplo, creo que fue en el estallido, entonces que mirábamos, entonces decía, mira, si son esos los que están quemando, no, mira, si son los pacos, decía el otro, y decía, espérate, es como cuando uno ve en Twitter, ¿dónde ven eso? No, si yo lo veo, ¿dónde ves eso? O sea, realmente me parece que subestimamos nuestra capacidad para pegotearnos. El pegoteo, tú hablas del pegoteo. El pegoteo, digamos, siempre hablamos mucho del individualismo, ¿no? Se habla del individualismo como si la respuesta fuera lo colectivo, como que lo comunitario nos fuese a salvar de algo. Pero antes de pensar en y esto es la Biblia, pegoteo no es lo mismo que comunidad, ¿no es cierto? Es que depende. Por eso yo creo que se confunde, y ese es el punto. Pegoteo en la tribu. Antes de poder hacer una comunidad, un grupo, primero tienen que haber individuos, o sea, psicología separada. Eso es lo sano. Claro, nunca se cumple. Lo sano nunca se cumple. Ya, bueno, así. Es una aspiración. Ya, es una aspiración. Okay, es una aspiración. Sí. Pero de alguna manera la psicología humana tiende a pegotearse, ¿no? O sea, el esfuerzo de separarse para luego poder, es como una relación de pareja, ¿no? O sea, hay que estar separados para que haya una relación y no esta cosa, digamos, que es como tratar de pegarse al otro, no poder distinguir qué es tuyo, qué es mío, para poder estar juntos, pero separados. Bueno, lo comunitario también debiese aspirar a eso, pero a veces lo que entendemos por colectivo es esta cosa, somos todos de aquí y los otros son todos de allá, y toda esa cosa que nos hace tanto daño. Que nos ha hecho tanto daño. Subir una escalera, cortarse el pelo, escuchar conversaciones ajenas, discutir en pareja, mirar el teléfono compulsivamente. Son pequeñas acciones. Es interesante esto porque de alguna manera la verdad de lo humano emerge de la acción más que del discurso, ¿no es cierto? Y el psicoanálisis trabaja con el discurso, la palabra, ¿no es cierto? Lo que cuenta un paciente. Y cómo se puede meter el foco hacia allá, digamos. Porque aquí hay que descubrir, hay que casi espiar en una acción secreta a alguien o una acción involuntaria. Es discurso, pero de otra manera. Es discurso, hay varios tipos de discurso. No voy a dar la lata explicando eso del psicoanálisis, pero bueno. Es simple, es Lacan decía que habían 4 discursos, pero hay uno, es el discurso de Edipo antes de saber que dormía con su mamá, digamos, o sea, que él era el culpable, antes de poder decir soy yo. Como el niño en adolescencia, donde está ahí el video de que él es el culpable, pero no puede decirlo, realmente no está en esa posición. Ese discurso, podríamos decir, está... ¿Es una automentira? ¿Es creer? No, es que sabes que no es mentira. Realmente a veces estamos en esa posición, pero claro, es una posición de irresponsabilidad, podríamos decir. No estamos puestos ahí de una manera consciente y responsable. El psicoanálisis trata de empujar a eso, a que tú puedas, así como Edipo, en su momento decir, no, sí, parece que yo algo tengo que ver con esto que me pasa. Entonces, claro, es verdad que eso está en la palabra, pero es otro tipo de discurso, un discurso encarnado, ¿no? Tiene que ver con lo que tú haces. Entonces, no es el acto versus la palabra, sino que la palabra de distintas maneras. O sea, hay gente que habla mucho, las teorías hablan mucho, muchas veces que están todo bien con las teorías, pero uno podría estar diciendo nada realmente importante. Y a veces una cosa, un gesto, una palabra, que sí corta algo, que sí empieza algo, termina algo, que algo pasa realmente. Hablemos de la comunicación. Apareció un tema que apareció, no sé si en el Rey de la Tercera o en el mismo libro, también en el mismo libro, el tema de las redes sociales, cómo nos íbamos construyendo nuestra comunicación. Y tú afirmas algo que me llamó la atención, que el me gusta dejó de ser una forma de reconocimiento. Uno podría entender lo contrario, es como contraintuitivo eso. Hablemos un poco qué ha ido descubriendo en la comunicación de las redes sociales, cómo eso ha modificado nuestra manera de conversar. ¿Qué interesante hay ahí en esa dimensión? No sé qué dije. Dije eso, que ya no era reconocimiento, y que era qué, ya que no me acuerdo. No, dijiste que dejó de ser una forma de reconocimiento. Me llamó la atención porque yo pensé que seguía instalado. Algo viste ahí. Es que no me acuerdo en qué contexto pude haber dicho eso, no sé en qué pude haber estado pensando, pero si hay algo que me interesa de toda esta cuestión tecnológica y el mundo que nos toca, es de nuevo no moralizar, hay que pensarlo, hay que entender, o sea...
que moralizar es decir, tanto... Está todo mal, están todos alineados. Sí, las generaciones jóvenes Ya. están perdidas. O sea, entrar en eso me parece que no es entender nada y es quedarse fuera de poder realmente entender qué cosas habrá que legislar, qué es adecuado o no, a qué acuerdos tendremos. A cada uno le toca la época que le toca. Ujú. O sea, empezar a llorar que antes era mejor o no sé qué, Ya. me parece que no. Lo mismo la inteligencia artificial o esto, o sea, ¿cómo podemos entender una cuestión que nos queda grande, que va adelante de nosotros, que no la... ¿Dónde podemos tomarlo como desde algún lugar, de nuevo, para hacernos responsables de eso, pero con lo que hay, Ujú. realmente, no con puro escándalo, digamos, con eso. No puedo responder, no sé a qué me refería con eso del reconocimiento o se lo estaba comparando con qué, pero yo creo que las redes sociales uno busca reconocimiento, me voy a decir de lo que pude haber dicho en Sí, otro po, momento, desde sí, luego sí. hay reconocimiento, pero también hay otra cosa, o sea, me parece que las redes sociales acentúan cuestiones estructurales en el ser humano, la envidia, pero con menor... Es tan rápido también y todo tan exagerado que yo creo que perdemos un poco de capacidad de poder elaborar ese veneno que es la envidia y compararnos, medirnos con los demás. Entonces, por eso digo que creo que no es puro reconocimiento. Por otro lado, bueno, es también un gran potenciador de pensamiento en masa, de ser parte de algo. Y algo pasa con el deseo. ¿Es un peligro el deseo o no? ¿Esta búsqueda de reconocimiento reemplaza el deseo o no? Es que yo creo que buscar reconocimiento es como ineludible. El ser humano no somos Ya. solos, necesitamos Ya. reconocimiento. ¿Pero no está exacerbado en estos tiempos? Claro, tiene esa cosa de que no es buscar el reconocimiento de quien me interesa y bueno, no sé, después despegarme de eso y entender que no era tan importante, eso es un camino de la vida, tratar de desprenderse un poco de la necesidad de ser reconocidos. Pero claro, la cosa digital hace exponencial el exponerse a esa necesidad de ver quién me mira, cuántos me miran. Según Chulhan... Eso es demasiado, es muy abierto. Está en peligro Eros en este tiempo. Sí, pero Byul-Chul Han no sé en qué está. También Byul-Chul Han, no sé, está solo, no sé. Yo creo que la vida, de nuevo... Solo en su jardín en Berlín. Solo en su jardín. ¿Ya? Sí, por otra parte, Franco Berardi también dice que hay que desertar. Hay algunos de sus lectores dicen, no quiso decir eso, no sé qué. Mark Fisher es como otro... Digo, ¿por qué Mark Fisher tampoco terminó bien, digamos, lo suyo? Entonces luego uno dice, siempre digo... Las mamás, por poner una figura, digamos, las mamás, pero metafóricamente la mamá, pensaba en esto el otro día, así a propósito de las cosas que se piensan, de las cosas que te tocan. Yo decía, ¿por qué siempre hay alguien en la casa que, generalmente la mamá, o que no ocupe ese lugar, la persona que encuentra las cosas, las tijeras, los calcetines? Y porque siempre hay personas que no tienen por qué tener una teoría crítica para esto, van siguiendo la trama, de dónde están las cosas, porque en el fondo suponen que mañana las vas a necesitar. Eso es crear tiempo. No es una teoría, no es Mike Fisher, no es... Es eso. Entonces creo que la ética es mucho más pegada al cuerpo, está ahí todo el tiempo. Me interesa mucho más leer esas cosas que estos pesimismos Byul-Chul Han. Me parece que hay Eros todo el tiempo. Igual, o sea, quiero decir, ni una época es lo peor ni lo mejor. Está todo, es como tomas lo que hay de humano, me parece. Oye, Constanza, de estos microdramas, ¿cuál para ti es el más significativo o el que compartirlo como un ejemplo de todo lo que has dicho, el que te resultó más significativo, más estimulante desde el punto de vista en la escritura, en todo? Hay varios. Bueno, uno, supongo que el que siempre, y que me suele pasar eso, que la conexión con el libro anterior siempre es el último, ¿no? Quemada se llama. Pero... que ahí está la pregunta de una hermana que hostiga al hermano y le pregunto, bueno, ¿tú de qué lado te pondrías? Yo era súper buena para las quemadas, entonces nunca me quemaban porque nunca me pongo en ningún lado. Entonces hablaban de una entrevista de una chica que vivió, una entrevista que leí de verdad, que estuvo en lugares donde hubo guerra, eras de un lado, pero al otro día ese bando se disolvió y estabas en otra, una cosa invivible, insoportable, horrorosa. Entonces, bueno, esta hermana le pregunta... Finalmente, la pregunta es por esto, ¿morirías por algo? Pero la real pregunta es, ¿matarías por algo? O sea, poco para cuestionar esta cosa del sentido de qué tan apegado uno puede ser a una cierta idea, ¿no?
Ese, pero te podría contar el último que escribí, que no es el último que escribí, pero el último que arreglé y que cambié por completo. Entre medio de toda esta escritura en los últimos años, me vino la menopausia, o el comienzo de la menopausia. Entonces yo ahí tenía uno de estos microdramas, se llama Sirenas Jubiladas. Y debo confesar que era un poco cruel. Era un poco cruel porque hablaba de unas mujeres que hablaban de la menopausia y me tuvo que pasar, de verdad, fue decir, no, estoy mal en todo, y lo reescribí. Y ese es un ensayito ahí que de los que me cae bien, digamos, me parece que Ese está... me tuve que desdecir. Sí, ese está, espérate, ¿dónde está ese? No me acuerdo en qué... dice, Mitologías, creo. Matriarcas, presencias, generaciones, mitología. Aquí está, Sirenas Jubiladas. Sí. Vamos a leer el comienzo para dejar enganchados a los que nos están escuchando. Las sirenas se jubilan cuando el canto deja de funcionar, no cuando envejecen. Se jubilan cuando los marineros pasan de largo. Cuando una canta y el otro mira el teléfono. Ahí termina todo. ¿Qué cantaban? Casi nunca se sabe. Nadie pregunta tampoco. Qué raro. Así comienza. ¿Qué cantaba la sirena? Sí, bueno, Mira, sigue ahí dice. Dice, lo que se dice es que las sirenas sabían todo sobre todo. De hecho, a los sabios en Bizancio se les decía sirenas porque sabían mucho. Todo, las batallas, quién mató a quién lloró a quién, qué hilos movieron los dioses. Como si a un hombre recién salido de una guerra le interesara que se la cuenten. No, lo de las sirenas no era conocimiento. Ofrecían algo mucho más barato y más letal, la fantasía de ser único. Le susurraban a cada pobre tipo que pasaba, solo tú ven, tengo un secreto que no le he contado a nadie. Está bueno y bien escrito. Tú hablaste de un hilo que te queda después de cada libro, un hilo que después empieza a seguir. ¿Cuál es el hilo que estás siguiendo ahora, después de haber publicado Microdrama? Se me vino algo, mira, después de todo este rato pegada en el Edipo, digamos, en el Edipo que no me resultó del libro Macrodramas, no sé si se habría llamado así, pero pongámosle que sí. Claro, me estaba yendo muy arriba, muy despegada de las cosas. Entonces, luego es como si hubiera bajado de nuevo a las cosas con y volver a pensar Edipo, y se me vino de una cierta manera, que yo creo que ahí está la continuidad con el libro anterior, que es sobre el padre, mi padre, que recién puedo decirlo, digamos. Yo creo que me faltaba leer Edipo en Colono, y que es, muy bien Edipo en Tebas, la salida ahí es la responsabilidad, decir yo fui, no todo es culpa de otro. Pero también Edipo en Colono es la hospitalidad, es decir, cómo se abre un lugar para alguien y no condenarlo solo por el crimen que cometió. Yo creo que eso para mí era importante. Constanza, muchas gracias por compartir con nosotros ese hilo que viene, y probablemente ahí salga un libro, no sabemos. Es muy misteriosa la escritura también, ¿no es cierto? Quizás que se cruce. Sí, que se va a cruzar ahí algún dios o no sé, o una microhistoria. Constanza Michelson, psicoanalista, ensayista, autora de varios libros. No pudimos hablar porque se nos pasó la hora del Nostalgia del Desastre, será para otra conversación. Pero está mencionado. Está mencionado por lo menos. Muchas gracias, muy interesante lo que estás haciendo. El libro acaba de ser editado por Paidós, Microdramas, El peso de lo leve. Estamos todos involucrados aquí adentro. En alguna de estas historias nos podemos reconocer. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ti. Y nosotros, queridos radiovidentes, vamos a ir a... Nos encontramos mañana nuevamente aquí, en el jardín,